Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia, buenas tardes Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, por supuesto, nuestra excelentísima matrona Eris. Salve Eris. Hoy os traemos una entrevista con Hargue Tuileva sobre su libro La magia de los elementos y también hacemos una pequeña introducción pues a este conocimiento de los 4 elementos clásicos. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de 2 paganos y una entrevistada en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. En la introducción que vamos a hacer sobre los 4 elementos, de las primeras cosas de las que vamos a tratar es sobre sus orígenes, ¿no? De dónde proviene esta idea que hasta el día de hoy en el ocultismo, la magia y la alquimia pues sigue siendo defendida, tratada y es un esquema que sigue vigente. El origen de los 4 elementos en Occidente es muy antiguo y encontramos los primeros testimonios de estas ideas en los filósofos presocráticos. Algunos, como Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito o Genófanes, habían considerado que la esencia del mundo era un único elemento. Por ejemplo, para Tales era el agua, el aire era para Anaxímenes, para Heráclito era el fuego y la tierra era para Genófanes. Sin embargo, es gracias a Empédocles, otro filósofo presocrático, que conocemos la teoría de los 4 elementos en la antigüedad. Empédocles postuló la teoría de las 4 raíces, a la que luego Aristóteles más tarde llamó elementos, juntando el agua de Tales de Mileto, el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes y la tierra de Genófanes, las cuales, para Empédocles, estos elementos se mezclan en los distintos entes sobre la Tierra. Estas raíces, no elementos, están sometidas a 2 fuerzas que pretenden de alguna manera explicar el movimiento. Estas fuerzas son la de generación y la de corrupción. La de generación es la fuerza de amor, que es decir, la fuerza que une, y la fuerza de corrupción es la fuerza de odio, es decir, la que separa. Estamos, por tanto, en el mundo actual, ¿no? En un equilibrio en el que no es todo odio, por lo tanto no todo está separado, pero tampoco es todo amor, puesto que el movimiento ahí se va generando y las cosas se juntan y se separan. Esta teoría explica el cambio y a la vez la permanencia, ¿no?, de los seres en el mundo. Por último, también hay que añadir que entre los griegos, el pensamiento pitagórico también habló de los 4 elementos. Según el pitagórico Almeón, estos elementos se determinan a partir de 4 estados de la materia, frío, caliente, húmedo y seco, que debían combinarse de cierta manera armónica para poder así manifestarse materialmente. Con las ideas pitagóricas ya podemos comprender que cuando los antiguos griegos hablaban de agua, tierra, fuego y aire, efectivamente estaban hablando más bien de cualidades de los elementos, de los atributos que estos suponían y no del elemento en sí mismo. Por ejemplo, Empédocles cuando habla de aire, tierra, agua y fuego, habla como de las esencias del mundo, y los pitagóricos añaden pues que estas esencias de alguna manera tienen unas características. Esto es importante y luego veremos por qué. Existe la posibilidad que existiera una influencia y contacto entre Oriente y Occidente y que la teoría de los 4 elementos, a las que en algunos casos se añadiría un quinto, pues de alguna manera fuera una idea que estuviera entre estos dos, entre Oriente y Occidente, y que fuera algo que fuera viajando. Porque en la tradición hindú esta clasificación también existía y es muy antigua y proviene de una doctrina que se llama Samkhya, o como se pronuncia, que tampoco el hindú no sabemos pronunciarlo. Básicamente el Samkhya o Samkhya es una de las 6 doctrinas clásicas del hinduismo que considera la existencia de 25 tattvas o entidades reales que conformarían la realidad. De entre estas entidades reales, en primer lugar está Purusha, que sería el espíritu, luego está Prakriti, que es la esencia primordial, y a partir de esta esencia primordial salen otras 23 cosas, es decir, el Ahamkara, que es el concepto de yo, el Buddhi, la inteligencia, los Manas, la mente, los 5 Gnana Indriyas, que son los órganos de conocimiento, en la India, nariz, lengua, ojos, piel y orejas, los 5 Karma Indriyas, que son órganos de acción, que son el ano, los genitales, los pies, las manos y el habla, los 5 Tanmatras, elementos sutiles, olor, sabor, color, tacto y sonido, y los 5 Mahabhutas, es decir, los elementos burdos, que estos son los que nos interesan a nosotros, que son la tierra, el agua, el fuego y el aire, y Akasha o éter. Que de alguna manera estos 5 elementos formarían la parte de la esencia más básica de todas las cosas manifestadas, es decir, sería como la escala más baja en esta escuela. Esta doctrina hindú fue fundada por un sabio llamado Maharshi Kapila alrededor de los siglos VI y V antes de nuestra era, mientras que la teoría de Empédocles surgió a mediados del siglo V aproximadamente. Hay que decir que Maharshi Kapila es un sabio hindú, pero no se sabe si realmente existió o no, o si es más bien un personaje mítico.
Aún así, hay que decir que a favor de los hindús, que la teoría hindú parece ser mucho más antigua, de raíces más anteriores, y que efectivamente esta doctrina pues, solo manifestó lo que ya se creía desde mucho antes, y que es más probable que Grecia tuviera esa influencia. Bueno, pues ahí están las ideas y, como no, pues son del viento, ¿no? En las tradiciones ayurvédicas, vigentes aún en la actualidad, elementos como el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra se manifiestan en el cuerpo como 3 principios básicos conocidos como tridoshas. El primero de ellos sería Vata, que tendría las características del aire; Pitta, que sería el segundo, tiene las características del fuego; y Kapha sería el tercero y tendría las características combinadas de agua y tierra. Estos 3 principios se manifiestan en toda la materia y en sus fenómenos, incluido el pensamiento. La esencia de la medicina o el concepto de salud hindú consiste precisamente en lograr y mantener el equilibrio entre estas 3 tendencias. Aunque contemple los mismos elementos que la tradición occidental, los considera desde un sistema ternario y no cuaternario, pues, como en Occidente. Cada uno de estos principios, al igual que hablábamos en referencia a los antiguos autores griegos, pues no nos hablaría directamente de elementos físicos, ¿no?, como un pedazo de tierra o el aire y tal, sino a una serie de cualidades que corresponden a una esencia con unas características, y tiene sus atributos llamados gunas, organizados en listas de pares contrarios, por ejemplo, lento rápido, frío caliente, que es también algo que veíamos en las tradiciones antiguas griegas. Sí, efectivamente. De hecho, el esquema de frío caliente, húmedo seco, pues es algo que se mantiene hasta hoy en la actualidad, y de hecho en toda la historia de la alquimia es una constante. Y bueno, ya que volvemos a Occidente otra vez, y la teoría de los 4 elementos fue considerada por uno de los mayores filósofos de la historia, que fue Aristóteles, y básicamente fue un pensador fundamental que influiría en las ideas posteriores medievales, incluyendo las ideas religiosas, las alquímicas y, como no, las mágicas. Según la teoría de Aristóteles, todo está compuesto de estos 5 elementos: el agua, la tierra, el aire, el fuego y el éter, y cada elemento tiene pues un movimiento natural, una tendencia. El agua y la tierra, por ejemplo, se mueven naturalmente hacia abajo, hacia el centro del universo, mientras que el aire y el fuego se alejan. Y de alguna manera el éter es lo que gira en el centro del universo, y de alguna manera también lo que combina estos elementos y los contiene. Estos principios servían para explicar fenómenos como que las rocas caigan y el humo suba, por ejemplo. Además, también explicaban pues la redondez del planeta, ¿no?, porque al fin y al cabo tienden a la esfera, que es la forma perfecta, y las órbitas de los cuerpos celestes que están compuestos de éter. De alguna manera, la teoría básica de Aristóteles fue revisada por eruditos árabes y musulmanes de la Edad Media, y básicamente explicaba la composición del mundo utilizando estos 4 elementos y sus 4 cualidades, y así fue como surgió la teoría de la alquimia. Básicamente, a ver, hay que decir que la alquimia es anterior, la química tiene una historia mucho más antigua, pero que todas las ideas aristotélicas fueron calando en la alquimia tal y como la conocemos hoy en día, y que la alquimia primitiva no se hablaba de los 4 elementos como se habla posteriormente. Hay que recordar que tenemos un programa de alquimia, que si queréis echarle un ojo, poder ir repasarlo pues para tener más nociones básicas, pero recordamos que el objetivo de la alquimia es explicar la realidad, comprenderla, y al mismo tiempo poder manejarla solo si es necesario, ¿no? Para la alquimia, los 4 elementos no son otra vez componentes materiales, es decir, no estamos hablando de la materia singular y compuesta por un elemento único, que sería la tierra, el agua, el fuego, etcétera, sino que los 4 elementos son los diferentes estados básicos de la materia, es decir, corresponden a los estados generales y apariencias de la materia misma. La tierra, por lo tanto, es la solidez, el agua, lo líquido, el aire, lo volátil, y el fuego, pues lo más sutil todavía, que sería esa noción sustancial del fluido etéreo o etérico, ¿no? También soporte simbólico de la luz, del calor, etc. Pues de alguna manera, esta analogía pues, de los 4 elementos también pues, fue adoptada no solo por la alquimia, sino también por la astrología de una manera mucho más antigua. Y esta división cuatripartita pues, sigue hasta nuestros tiempos. De alguna manera, el cielo pues, fue dividido en 4 cuadrantes, y a partir de las 2 dualidades, de la tierra y el agua y el fuego y el aire, los astrólogos pues, asignaron a un elemento a cada cuadrante. Y de esa manera pues fue natural asignar a 3 signos astrológicos a cada elemento, y de alguna manera poder así describir más fácilmente los rasgos básicos de cada carácter. Y no hay que olvidar que los signos de fuego, por ejemplo, son Aries, Leo y Sagitario; los de tierra, Tauro, Vigo y Capricornio; signos de aire, Géminis, Libra y Acuario; y los de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis.
La teoría de los 4 elementos ya comenzó a verse en los diferentes papiros mágicos greco-egipcios, y esta fue de la mano de la historia de la magia hasta nuestros días. Las ideas aristotélicas y alquímicas hicieron incisión tanto en la magia ceremonial, aquella que rondaba en los grimorios, como en la magia popular. Yo creo que el proceso de que la magia popular fuera influenciada es probablemente posterior al de los grimorios, pero bueno, ahí queda el hecho de que la magia popular también nombra el fuego, el aire, la tierra y el agua en muchas ocasiones, y esto no hay que olvidarlo. Cómo no, esta teoría pues fue bastante difundida en los ámbitos mágicos y obviamente eso hizo que al tratar de la magia se asociaran unas determinadas entidades, atributos y cómo no, pues las diferentes culturas, incluyendo la cristiana, pues añadieron su miguita de pan a lo que eran los elementos. Un clásico ejemplo de esto, ¿no?, lo encontramos en las oraciones a los elementales, las salamandras para el fuego, las ondinas para el agua, los silfos para el aire y los gnomos para la tierra, que encontramos, por ejemplo, en el Gran Grimorio, siendo el más antiguo de los grandes grimorios, la copia la más antigua del 1522, o sea, es algo que ya venía de antes. Toda esta tradición se mantiene a lo largo de los siglos en el ocultismo y la magia, siendo un sistema de ideas que la magia ceremonial decimonónica heredó. En este punto, y para ver cómo las ideas han ido evolucionando, es decir, de lo que dijo Empédocles a lo que luego elaboró Aristóteles, lo que luego los alquimistas añadieron, y por último, lo que los magos ceremoniales dicen, o al menos una parte de ellos, vamos a leer a Eliphas Levi en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia. Las 4 formas elementales separan y especifican por una especie de primera expansión a los espíritus creados que el movimiento universal desprende del fuego central. Por todas partes el espíritu trabaja y fecunda la materia para la vida. Toda materia está animada. El pensamiento y el alma están esparcidos por todas partes. Hay que aclarar, de acuerdo, que cuando Eliphas Levi se refiere al fuego central, obviamente es un símbolo de Dios, y que para los magos ceremoniales todas las criaturas obviamente están bajo las órdenes y bajo la creación divina, y por lo tanto estas de alguna manera elementos, de una forma muy básica, una teoría que por cierto comparten los alquimistas, estarían vivos y tendrían unas determinadas características y por lo tanto por eso pueden ser considerados como seres vivos que se les puede llamar, vamos a decirlo así, de una manera simplista, pero principalmente es lo que viene a decir, ¿no? Todo lo que tiene espíritu, todo está hecho por Dios, todo lo que está hecho por Dios tiene ese espíritu que genera la vida, por lo tanto los elementos también tienen vida. Apoderándose del pensamiento que produce las diversas formas, se convierte uno en dueño de esas formas y se hace servir para nuestros usos. La luz astral está saturada de almas que se desprenden de ella en la generación incesante de los seres. Las almas tienen voluntades imperfectas, que pueden ser dominadas y empleadas por voluntades más poderosas. Entonces forman grandes cadenas invisibles y pueden ocasionar o determinar grandes conmociones elementales. Aquí vemos como la teoría de Levi, ¿no?, pues se suma a todo este conjunto de ideas que pues comparten los magos ceremoniales, ¿no? La idea de ver las almas como una escala, efectivamente, como los elementales como una forma inferior que pueden ser dominados, y es muy interesante hablando de los elementales, ¿no?, el tema de la magia ceremonial. Un último fragmento que vamos a leer sobre Levi es precisamente que habla cómo hay que hacerse dueño o cómo hacerse respetar por estos elementales y de alguna manera cómo empezar a trabajar con ellos para que veamos un poco el funcionamiento y cómo las ideas sobre estos elementos también llegaron a personificarse mucho en lo que serían las criaturas elementales. Para dominar a los espíritus elementales y convertirse en rey de los elementos ocultos, es preciso haber sufrido primero las 4 pruebas de las antiguas iniciaciones, y como las iniciaciones no existen ya, haber sufrido por análogos actos, como exponerse sin temor en un incendio, atravesar un torrente sobre el tronco de un árbol o sobre una tabla, escalar una montaña a pie durante una tempestad, tirarse a nado en una catarata o en un torbellino peligroso. El hombre que tenga miedo al agua no reinará jamás sobre las ondinas. El que tema al fuego nada podrá mandar a las salamandras. En tanto que tenga pavor al vértigo, necesitará dejar en paz a los silfos y no irritar a los gnomos, porque los espíritus inferiores no obedecen más que a un poder probado, demostrándose su dueño hasta en sus propios elementos. Bueno, desde aquí hacemos una llamada a nuestros oyentes para que no realicen ningún acto temerario por mucho que Levi lo recomiende. Nada de tirarse a torrentes o ríos peligrosos, a nadar, ni subir en montañas lloviendo, que luego pueden pasar accidentes y no queremos disgustos.
Junto a autores como Eliphas Leví surgieron otros como Papus y más adelante el resto de órdenes esotéricas de la época, como la propia Golden Dawn, que mantuvieron algunas variaciones de estas ideas de los 4 elementos, normalmente complementados por un quinto, es decir, el éter o el espíritu. Toda esta tradición occidental también caló en la brujería y vemos que el esquema de los 4 elementos se encuentra no solo en la Wicca, como heredera de ciertas prácticas ceremoniales, sino también en las incluso llamadas brujerías tradicionales, que aunque siguen un esquema diferente al clásico, siguen utilizando esta diferenciación en elementos. Obviamente hay que remarcar que no todas las ramas de brujería consideran este esquema como válido, puestos que algunas trabajan con cosmologías totalmente diferentes. Para terminar con esta introducción, no está de más añadir que la teoría de los elementos también está presente en otras religiones y culturas, de las que tienen relación con las que hemos tratado. Por ejemplo, el budismo ha heredado del hinduismo la idea de los elementos, y debido al contacto cultural, ciertos países como la China y el Japón también tienen sus correspondientes elementos y correspondencias. En China, el taoísmo desarrolló una escuela de pensamiento respecto a los elementos, que es la teoría de los 5 elementos, que es una forma de clasificar los fenómenos naturales y sus interrelaciones, según la filosofía china tradicional. Una traducción más exacta sería como las 5 fases o 5 movimientos, para no perder el carácter dinámico y de transformación que tiene esta palabra de elemento en chino. Esta teoría se aplica a diversos campos y realidades. Los 5 elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua. La teoría describe los ciclos de generación y de dominación entre ellos, que por cierto son muy interesantes. Los ciclos de generación, también llamados de creación, dicen que la madera se alimenta del fuego, el fuego con sus cenizas produce tierra, la tierra alberga los minerales y los minerales alimentan el agua, y el agua da vida a la madera. Y luego estos ciclos tienen unos ciclos de dominación o también llamados estrellas de la destrucción, que es decir, la madera se nutre de la tierra retiene el agua apaga el fuego funde el metal y el metal corta la madera. Bueno, también hay que añadir por último que los vecinos japoneses adoptaron también las creencias chinas de los elementos, esta de los 5 elementos, pero también adoptaron la creencia budista e hindú añadiendo los 4 elementos clásicos, agua, tierra, fuego y aire, un quinto elemento que sería, en vez de éter o akasha, ellos considerarían como el vacío. Esto tiene que ver con las influencias de la filosofía zen, que tiene da mucha importancia al concepto de vacío. Actualmente el esquema de los 4 elementos sigue vigente y es heredero de toda esta tradición anterior, tanto aristotélica como alquímica y mágica. A continuación, pues vamos a dar 4 pinceladas, sobre los aspectos clásicos de los 4 elementos, cuáles son sus atribuciones y qué de alguna manera nos ha legado la tradición sobre ello. Antes que nada, es importante hacer varias observaciones, y es que existen formas de magia modernas, por ejemplo, que han conservado la estructura cuádruple elemental y sin embargo han sustituido ciertos símbolos o elementos por otros, otorgando una nueva visión a un mismo principio. Hay que añadir además que estas atribuciones son las que hemos heredado en Occidente, siendo solo, como no, un esquema que merece la pena contemplar y siempre poner a debate, pues las asociaciones simbólicas no dejan de tener un aspecto personal que no siempre corresponderán con lo que la tradición nos dice. Y a todo esto, hay que añadir, ya estos son añadidos personales, es pues que ciertas atribuciones pueden tener arbitrariedad, Tradicionalmente, por ejemplo, a cada elemento le corresponde un punto cardinal y esa atribución, pues dependiendo de las tradiciones mágicas, pues va cambiando o incluso se consideran ciertas trampas para los no iniciados. Es decir, hay gente que considera que los elementos y su disposición, tal y como los podemos encontrar en cualquier libro de magia, de alguna manera están puestos ahí en ese orden mal, de una manera intencionada, porque así el no iniciado, aunque realice ese rito, no tendrá todo el resultado ni obtendrá lo que verdaderamente debería obtener, puesto que no está haciendo las cosas bien. Siempre siguiendo esa mecánica, ese pensamiento mecanicista, que tiene un poco la magia ceremonial, en sus más clásicas representaciones, del mago que se va a las 12 de la noche con las estrellas en conjunción, los planetas no sé dónde, todas estas cosas que tienen que seguir un orden muy estricto y una forma muy cuidada. Bueno, pues hay que decir, que esas atribuciones
hay gente que las ha considerado como un misterio que hay que resolver, pero otros, sin embargo, pues no. Dicen que estas atribuciones son totalmente arbitrarias, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, tradiciones que sitúan el fuego en el este, otras que el fuego es en el sur, otras que el fuego puede ser incluso en el norte, o directamente sistemas caoístas que directamente no contemplan ni agua, ni tierra, ni fuego, ni aire. Bueno, vamos a dar las pinceladas básicas para ver de qué hablamos cuando hablamos de los diferentes elementos. Por ejemplo, pasamos con el aire. El aire es considerado un elemento activo y masculino y es normalmente asociado al estado gaseoso. Se asocia al pensamiento y se simboliza con la espada. También el incienso, el humo, la respiración y el viento en cualquiera de sus formas son símbolos de que están. Pues los elementales que se le asocian son los silfos y de una manera cristiana tiene asociados el arcángel Rafael y el evangelista San Mateo, con su animal simbólico de aire que es el ángel, el alado, el ser alado. Esto lo digo porque, bueno, para nuestros oyentes que escucharon el programa de tarot y los que no, les invito a que lo hagan, podrán ver que las cartas del tarot, algo muy usado pues tanto por ocultistas como por brujas hoy en día, ¿no? Es algo que aún tiene esa iconografía cristiana que merece la pena conocer. El fuego, otro elemento, es considerado activo y masculino y está asociado al estado etérico. Representa el espíritu, la voluntad, la acción forjadora. Se simboliza con la vara de madera, las velas y, como no, el fuego, las hogueras, etc. Se le asocian elementalmente las salamandras y cristianamente tiene asociados el arcángel Miguel y el evangelista San Marcos, con su animal simbólico de fuego, que es el león. La tierra es considerada pasiva y femenina. Está asociada con el estado sólido y normalmente representa el trabajo físico, la materialización y a veces la riqueza. Se simboliza con el pentáculo o los oros. También son símbolos las rocas, metales y tierra y los elementos de esta, como las hierbas, por ejemplo. Se le asocian elementalmente los gnomos y cristianamente tiene relacionados el arcángel Uriel y el evangelista San Lucas, cuyo animal es el toro. Por último, el agua es un elemento pasivo y femenino y es asociado al estado líquido. Pues normalmente simboliza el sentimiento, las emociones y pues normalmente su atributo es el cáliz o el caldero. También son símbolos del agua, las conchas, las copas y pues las diferentes fuentes, pozos, las diferentes formas que pueda adoptar el agua. Tiene asociadas elementalmente las ondinas, y cristianamente el arcángel Gabriel y el evangelista San Juan con su animal simbólico que es el águila. Que el águila es un símbolo del agua porque, tiene una explicación bastante enrevesada. El águila sería, de alguna manera, la forma perfeccionada de Escorpio. Escorpio sería, de alguna manera, las pulsiones a controlar y el águila sería ese aspecto acuático de Escorpio, de alguna manera, perfeccionado, sublimado. Bueno, pues hasta aquí hemos visto un poco cuál es la historia del concepto de los 4 elementos en la tradición occidental. Obviamente desde el paganismo se ha explorado mucho más en relación a los elementos, básicamente porque en origen vemos que es una clasificación muy básica, ¿no? Nos ayuda a comprender las cosas, es un poco nuestro mapa para movernos a la hora de conocer el mundo. Pero luego pues ya hemos visto que a partir de cierta época se vincula a toda una serie de ideas que presuponen unas jerarquías, un origen divino. Se habla de los elementales incluso no como criaturas a las que luego se han asociado, sino como un poco la esencia de ese elemento, ¿no? Cuando hablamos de salamandras no estamos hablando tanto de unas criaturas que sean salamandras, o cuando hablamos de silfos no hablamos de los silfos de la mitología griega, sino de una especie de manifestación o una entidad que reúne o personifica hasta cierto punto, no muy definido, las cualidades atribuidas a ese elemento. Obviamente cuando enfrentamos esto con el folclore, con los seres de la mitología, con los silfos, por poner un ejemplo, no tiene nada que ver, no cuadra, es otro orden de cosas completamente distinto. Y sin embargo, pues en el paganismo contemporáneo estas posturas se han ido acercando, de manera que más o menos aquellos que empiezan suelen clasificar a los seres mitológicos en estas 4 categorías, lo cual luego pues trae bastantes dolores de cabeza.
Una noción interesante a tener en cuenta es que los 4 elementos surgen como una forma de clasificación entre las clases cultas, es decir, los que empiezan a hablar de estas ideas son pues precisamente filósofos, y también en el caso de las clases hindús pues obviamente serían los brahmanes y los encargados de hablar de estas cosas. ¿Qué sucede? Popularmente esto no ha existido. En las leyendas, los mitos populares, obviamente no hay una clasificación en 4 elementos, y eso también se ve reflejado en la mitología. ¿Qué pasa? Esto nos abre de alguna manera 2 vías de adquirir el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, por un lado tenemos los procesos alquímicos que podríamos considerar que suceden en los cuentos, ¿no? Los cuentos como de los que ya hablábamos, como el de Barba Azul, que yo remito a ese programa porque es muy interesante para los que no lo conozcan. O también podemos hablar de la alquimia ya más culta, que básicamente tiene esa clasificación de 4 elementos y logra obtener la piedra filosofal por el otro lado. De alguna manera existe una vía más intuitiva en la que esos procesos no son categorizados mediante esas listas, y otros procesos que obviamente tienen el mismo resultado, pero que sí que siguen buscan este equilibrio entre esos 4 elementos. Otra cuestión que podríamos poner sobre la mesa respecto a las diferencias entre estas 2 maneras de entender el mundo y de relacionarse con él es que tal vez en esta vía que tiende a categorizar las cosas, a poner la etiqueta antes de que la experiencia, primero se nos dice cómo son las cosas y luego cómo interactuar con ellas, mientras que por las vías de la tradición mágica popular o de la brujería en sí misma, normalmente va primero la experiencia que la etiqueta, y muchas veces las etiquetas se caen porque no son necesarias. Una cuestión, por ejemplo, bastante interesante para entender la diferencia de carácter entre estas 2 tradiciones o estas 2 familias de tradiciones sería precisamente cómo se establece la relación con los seres elementales. En la tradición occidental, pues ya estamos viendo que dependen de un poder creador superior, por así decirlo, y que son susceptibles de ponerse por debajo del poder del mago, ¿no? Hay ahí como una voluntad de dominación, pues si no puedes dominar a los elementales, ¿para qué los quieres, ¿no? La voluntad de dominación está muy clara, ¿no? Y es una de las faltas de nuestra tradición occidental. En las tradiciones populares de magia, en el folclore, en las tradiciones de brujería, el reino de los espíritus en general, ya sean espíritus de la naturaleza o espíritus de los antepasados, son contemplados desde un punto de vista, al menos inicialmente, mucho más respetuoso. Son entidades que son señoras de sus respectivos ámbitos y de las que, por lo general, tenemos más que aprender que nada que les podamos aportar, ¿no? Aunque siempre hay un pacto, hay un intercambio. En algunos casos también hay algo de trampa, porque bueno, ahí están los relatos populares, pero en todo caso esta interacción no tendría tanto como fruto conseguir un bien inmediato, como sería, por ejemplo, el cumplimiento de un deseo, sino que constituye una experiencia que luego hay que integrar en la propia vida y, bueno, que forma parte de un conocimiento, digamos, entre comillas, poco productivo, porque no tiene como objeto lograr un objetivo, sino simplemente aprender o estar abierto o relacionarse pues con esas facetas de la realidad que se extienden más allá de los límites de nuestra vida común. Obviamente todo esto, ¿no? Pues este tipo de experiencias también nos demuestran un poco lo arbitrarias que pueden ser algunas atribuciones que hacemos a los elementos, ¿no? Desde los símbolos como la vara o la espada, que por ejemplo a mí la espada siempre me ha parecido más de fuego, teniendo en cuenta que es forjada, o la vara mecida por el viento me ha parecido siempre algo más de viento, o de tierra incluso. Bueno, sea como sea, ¿no? Al fin y al cabo, esta vía más intuitiva lo que nos está demostrando es un poco aquello que tiene que ver de lo que hablaba el otro día Vanessa, la polaridad. Al fin y al cabo, las dos cosas, los contrarios, son la misma cosa, en esencia. Y lo mismo ocurre con los elementos. Las clasificaciones normalmente se caen porque algo que es de fuego podría ser de aire, tierra, agua, gas o algo más. O nunca lo sabremos. Pero dado que una parte de nuestra mente es dada a las clasificaciones, aprende más fácil a través de ellas, pues esta organización en elementos, esta organización cuatripartita que tenemos de una manera muy natural en nosotros, al igual que tenemos la referencia a la espacial, ¿no? A las 4 direcciones,
a las 6 direcciones debería ser. Bueno, pues como son esquemas que tenemos nosotros ya adentro y que por lo tanto es fácil ir rellenando con información y ordenarnos todo lo que sean ejercicios, conocimientos, prácticas, pues es un esquema muy bueno a la hora de trabajar. Yo creo que en parte gracias a esto es que ha podido mantener su vigencia hasta la actualidad e irse actualizando también. De hecho, como ya hemos comentado antes, ¿no? Muchas ramas de brujería adoptaron este esquema, pero precisamente por lo que tú comentas. Es básicamente un esquema muy práctico. Estamos muy familiarizados con la forma de la cruz, que tiene 4 puntas, por ejemplo, y es una cosa que, por ejemplo, en brujería se usa. Al fin y al cabo, es una cosa que es práctica y efectivamente tiene esa faceta que, bueno, pues ahí está reflejada también en la magia popular. La magia popular, ¿no? También tiende mucho a ver no de una manera tan organizada estas clasificaciones, pero sin embargo también las adopta en ciertos hechizos y en ciertas fórmulas. Y después de esta introducción y un poco de nuestras divagaciones, pasamos a la entrevista que le hicimos el otro día a Hargwe Tuileva en relación a su libro La magia de los elementos. Y bueno, pues esta tarde tenemos aquí con nosotros a Hargwe, una vez más, que nos va a hacer una introducción, nos va a hablar de su libro La magia de los elementos. Hargwe, ya sé que has estado muchas veces en este programa y luego pondremos los links para que nuestros oyentes pues puedan revisar también esas entrevistas, pero te pediría por favor que hicieras una pequeña introducción, ¿no? Acerca de quién eres, de tu trabajo. Bueno, pues yo me llamo Hargwe, tengo 33 años, resido en Granada, España, aunque soy de origen sevillano, una ciudad muy bonita, que a la que echo mucho de menos. Soy la cabeza del templo de Brigitte en Granada, de la tradición correliana, y poco más. Me dedico a esto del paganismo desde hace unos 12, 13 años, incluso un poquito más, pero mirándola así, echando la vista atrás, desde 2004 estoy metida en todo esto. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora acabas de publicar hace unos meses tu libro, La magia de los elementos, y queríamos empezar preguntándote cómo surgió la idea de escribir este libro. ¿Por qué decidiste centrarlo en la magia elemental? La historia de este libro es muy larga. Lo aviso porque me voy a extender seguramente, o me voy mucho por las ramas. Todo lo que quieras. Vale, pues yo empecé este libro como otra cosa, totalmente diferente. Y era un libro de magia orientada en la Wicca. ¿Qué pasa? Eso yo lo escribo a finales de la década pasada. Y era un libro demasiado rígido, ¿no? Cuando yo empecé a escribirlo, pues tenía las ideas muy claras, pero estaba como muy encorsetada, muy rígida. Y el contexto de la comunidad wicana en aquel momento era una época en la que la gente que yo tenía cerca, y yo misma, por tanto, porque siempre te dejas un poquito llevar y demás, ¿no? Pese a que yo siempre había sido muy libre y muy liberal en muchos de mis planteamientos, insistía mucho en definir, ¿no? Las tradiciones, estábamos entrando en España, no había tradiciones apenas aquí. Yo era de las pocas personas que estaba iniciada en una tradición entonces, y la gente insistía mucho en definir, incluyéndome a mí, ¿no? Hay que sentar una base, había una obsesión por sentar una base. Y yo me dejé llevar mucho por eso, ¿no? Cuando yo echo la vista atrás y miro mi libro, lo que era entonces, que era eso, un libro de magia orientada a la Wicca, me doy cuenta de que era un libro enfadado. Y lo digo así porque tú lo abrías y parecía que estaba enfadado en sí mismo. Y lo terminé, lo cerré, lo mandé a determinadas personas de confianza para que le echaran un vistazo. Los comentarios eran muy tibios, eran como, esto no es nada innovador, es otro libro más, ¿no? Y yo tenía la sensación de que no tenía carácter, era simplemente un libro enfadado. Y resulta que hace como 3 años, en un viaje a Madrid, yo voy en el tren, me llevo el portátil, me voy a aburrir en el tren porque son de Granada a Madrid, como no tenemos AVE, solamente una parte del recorrido, pues son como 4 o 5 horas. Digo, yo me voy a aburrir, me voy a llevar el portátil. Y entonces ya había tomado la decisión de escribir un segundo libro sobre los elementos. Entonces yo recuerdo estar en el tren y abrir el ordenador y de pronto ver mi libro de magia allí, que estaba terminado, estaba todo puesto, listo para mandarlo a alguna parte y que eso se hiciera realidad. Y de pronto yo veo que yo empiezo a escribir cosas, y cosas que eran
estaban relacionadas con los elementos y estaban relacionadas con cosas que había dentro del libro. Y de ahí surgió una estructura, otra estructura dentro del libro. Era como muy raro, ¿no? Pero bueno, de ahí me vino como, pum, la chispa, ¿no? De, tengo que hacer algo más con esto. Es un libro enfadado, tengo que sacarle una sonrisa al libro. Y volví a casa, yo empecé un periplo elemental muy fuerte porque necesitaba explorar esa faceta de mí misma también, ¿no? Antes de compartirla. Surgió un curso que hice del Camino de los Elementos, basado todo en mi experiencia. Y un día de estos recordé aquel tren de Madrid a Granada cuando venía de vuelta y lo que me había pasado en el camino. Y lo dejé ahí porque, bueno, tengo muchísimas cosas siempre en la cabeza y no... Bueno, pues a veces tengo ideas y las dejo como en un cuaderno apuntadas y ya está. Resultó que el año pasado, hace 2 años casi, me quedé embarazada de mi hija. Y cuando me dieron la baja, me encontré con que no tenía nada que hacer. Yo soy una persona que está acostumbrada a hacer muchas cosas y me encontré con que, bueno, pues el día me cundía para mucho. Y el embarazo, serán las hormonas o será lo que sea, me dio mucha creatividad, me dio quizá la chispa que necesitaba. Y de ahí me planté delante del ordenador, delante de mi libro viejo de magia, y dije, voy a sacar una sonrisa a este libro, voy a hacer algo con él. Empecé a montar un libro de magia elemental y empecé a entretejer lo que había ya escrito con cosas que iba escribiendo. Y de pronto todo cambió, todo casó y el libro se convirtió en un libro solo, ¿no? No eran tampoco voces que yo había tenido alrededor, ni eran tendencias que había habido en la comunidad wicana, ni era nada, era algo totalmente diferente. Y me di cuenta de que era yo, de que había encontrado mi propia voz y que por eso me sentía totalmente segura de que lo quería publicar. Así que esa es la historia de mi libro. Al final fue una cuestión de encontrar mi voz. Es una historia muy, muy interesante, ¿no? Por cómo sigues todo ese proceso y también pues, las diferentes fases, ¿no? Que tiene la concreción de una idea. Y Hargwe, ¿a quién está dirigido este libro? ¿Es necesario tener conocimientos previos acerca de magia para entenderlo? No, en principio no creo. Yo lo he escrito con mucho respeto para la gente, pero de una forma elemental. Lo que pasa es que la gente que tiene ya un cierto bagaje puede encontrar muchos puntos muchos puntos diferentes. De manera que creo que puede no aburrir a la gente que lleva mucho tiempo en esto. Incluso hay cosas que yo nunca jamás las he visto en libros de este tipo. Mira que se han escrito libros de esto para reventar. Pero está muy orientado a la práctica. La gente normalmente no piensa en cómo puede poner las cosas en práctica, cómo puede llevar mediante cosas sencillas la magia elemental a su vida. Se queda en tratados. Y yo no quería hacer un tratado. Yo no quería que cogieran un libro a alguien y dijera, puf, qué aburrido, voy a cerrar. No. Yo quería que alguien viera todo el proceso por el que yo había pasado y decir, esto es por lo que yo he pasado, de aquí puedes tomar lo que tú quieras y de aquí puedes coger lo que tú quieras. Y si te apetece leer el libro en otro orden, léelo en otro orden. ¿Te apetece hacer las cosas a tu forma? Hazla a tu forma. Cuenta tu historia, yo ya he contado la mía. Ahora es tu turno. Entonces, en lugar de centrarme en poner tablas de correspondencia, ojo que también las hay, decir... vale, tienes una tabla, pero oye, ¿por qué no cuentas tu propia historia? ¿Por qué no me dices, no solamente he leído el libro y me ha gustado, sino me dices, he leído el libro y he hecho mi viaje, igual que tú hiciste el viaje de Madrid a Granada, ¿no? Pues igual exactamente lo mismo. De tal forma que yo quería que estuviera, que sí, que la gente que no supiera nada pudiera leerlo y pudiera entenderlo. Además, creo que lo he escrito de una forma como para niños chicos, hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, en realidad es para adultos, pero lo tengo escrito de una forma como muy informal, muy poco, con mucho sentido del humor y demás, pero quería que la gente que lo leyera dijera, oye, pues me animo a hacer algo, me animo a decir, oye, voy a contar mi propia historia, voy a hacer mis propias cosas. O sea que tiene bastante parte del libro está enfocada a la práctica, ¿no? Y bueno, sí. Pon en práctica esto y ya me dirás qué pasa. Uh-huh. Y en cuanto al tono del libro, pues me imagino que recuperas el tono que tienes en tu blog, en Las 13 Lunas. Sí, lo que pasa es que he intentado ser un poco menos bruta, porque yo en 13 Lunas hay momentos en los que
necesito gritar. Hay momentos en los que hablo, hay momentos en los que agradezco y hay momentos en los que necesito gritar. Y de hecho hace poco escribí una entrada en la que puse un disclaimer al principio de que la entrada podía tener palabras malsonantes. Porque, bueno, pues es mi espacio, es mi blog, es la forma en la que yo escribo y a veces me sale. Y lo siento mucho porque creo que puedo, herir sensibilidades, ¿no? De la gente que no está acostumbrada a que le digan las cosas o que digan las cosas así, ¿no? O que alguien se exprese de una forma tan soez. Pero es raro, ¿no? Y el libro sí que está planteado de una forma muy trecelunas, muy de tú a tú, muy normal, muy sencilla, muy tal, y muy periodística, sí, porque, bueno, pues tiene, tiene que notarse de dónde viene una, qué bagaje tiene. Pero bueno, que sí, que más o menos el mismo tono que tengo en el blog, un poco más suavizado, un poco más tranquilo. Ya decía antes que originalmente el libro era un libro enfadado, ahora es un libro que se ríe de sí mismo muchas veces, pero sí, más o menos es el mismo tono que tengo en el blog. Perfecto. Y entonces, cambiando ya de tema, hemos hablado antes un poco de las tradiciones, de cómo se introdujeron. ¿El libro está restringido a alguna tradición en específico o bebe de diversas fuentes? Y el libro tiene una bibliografía súper, y el que lo vea, ¿no?, puede decir, anda, está acogido de todas partes. El libro tiene de un montón de cosas. Bueno, me acuerdo que una de las primeras partes del libro hablo del Kybalión, o sea que hermético por ahí. Es muy correliano porque yo soy correliana, cuidado, que lógicamente cada uno también ha aprendido de una, como decía antes con los estudios, ahora lo digo con la tradición, ¿no? Cada uno también, no es que barra para casa, pero lo llevo mamando desde el 2004 o desde 2003. Hace casi 13 años que estoy en la tradición correliana, o 13 años ya. Esto me sale solo, no es una cosa que yo pueda controlar muchas veces, ¿no? Tengo mucha influencia correliana, pero también ha habido libros que he devorado para lo que ha venido siendo la investigación que he hecho para el libro, que vienen de autores muy diferentes. Recuerdo haber leído un libro de magia elemental, bueno, aparte de haber leído a Paracelso, que me lo tuve que comer, también recuerdo haber leído un libro de Sorita Deste, que he tocado muchos palos, he estado con, bueno, Doreen Valiente también está por ahí, que en mí tiene mucha influencia, creo que era una señora lucidísima, entonces mis grandes ídolos están ahí también. No es que esté restringida la tradición correliana, pese a que yo sea correliana, sino que he intentado beber de muchas fuentes diferentes porque creo que es importante que se note la diversidad que tenemos y sobre todo que se note la diversidad, como decía, que es mi voz, que se note la diversidad que yo he llegado a tener en todo este tiempo y en todos estos años y en todo ese periplo y ese camino que me ha llevado a escribir el libro. Y dentro del libro, ¿qué enfoque le das a la práctica mágica? ¿Tratas también de aspectos relacionados con la espiritualidad? Sí, he intentado que sea muy, muy personal y muy... La gente gusta de decir vivenciar, creo que sería la mejor palabra, o experimental, ¿no? Es una perspectiva muy de tocar cosas, de aprende mientras tocas algo. Yo creo mucho en que la mejor forma de aprender una cosa es haciéndola. Claro que a veces necesitas que te enseñen, por supuesto, para eso está el libro, pero luego tú necesitas tocar las cosas por ti mismo, tú necesitas experimentarlas por ti mismo, y aquí no hay respuestas correctas e incorrectas, aquí hay simplemente respuestas. Para cada uno es diferente, entonces el enfoque que le he dado a la práctica mágica es, muy bien, te pueden decir 1000 cosas, te pueden llenar la cabeza de pajaritos, te pueden pasar, que me ha pasado a mí, te pueden decir, es que si no lo haces así, te va a pasar, yo qué sé, te va a llegar un rayo y te va a freír, y te vas a convertir en cenicita. Muy bien, adelante, o no. Entonces, si estás constantemente con miedo, eso no tiene salida, no hay una salida para ti, no hay un lugar al aprendizaje. El miedo coarta el aprendizaje, y eso ha sido lo que he intentado decir en el libro, ¿no? Tienes que vencer tu miedo para intentar aprender. Eres libre, tienes todo lo que necesitas dentro de ti para hacer magia y hacer lo que quieras. Entonces, vívelo, siéntelo, yo qué sé, experiméntalo, pero no te quedes pensando en qué me va a decir el gurú de turno, ¿no?
me va a llegar la diosa y me va a fulminar con sus ojos de tal. Oye, pues no. Si tú no te dejas, no. No suele pasar. Ese ha sido el enfoque que he querido darle, ¿no? Y empoderar a la gente con demasiada frecuencia he visto que se ha intentado acogotar a la gente. He creído que era necesario escribir el libro con ese enfoque porque creo que se le ponen demasiadas vallas al campo. Es cierto que no todo vale, pero es cierto que muchas veces restringimos mucho a la gente y que ha llegado el momento de democratizar esto, que si realmente ha llegado la Wicca a la sociedad, tenemos que abrazar nuestra propia, y la magia, ¿no? Tenemos que abrazar nuestra propia diversidad. Y eso empieza por darse cuenta de qué es lo que uno tiene, cuál es el poder que uno tiene, cuál es la responsabilidad que tiene para con ese poder, y entonces decir, bueno, pues voy a vivir mi camino. ¿Sabes? Eso ha sido un poquito lo que he querido reflejar ahí. Vamos a librarnos de supersticiones, vamos a librarnos de, con perdón, mierda, y vamos a hacer las cosas sin miedo, con amor y sin miedo. ¿Y el tema de la espiritualidad? El tema de la espiritualidad, por ejemplo, está muy presente prácticamente en todo, ¿no? El libro, la primera parte es, bueno, lo que viene siendo el tratado clásico, ¿no? Cosas muy básicas de cómo hacer magia, cómo no hacer magia, qué es un ritual elemental. Y luego la segunda parte del libro, sí, la segunda parte del libro tiene un capítulo dedicado a lo que viene siendo la magia de cada elemento y un capítulo dedicado a lo que es el camino espiritual dentro de cada elemento. Entonces, es muy diferente el camino espiritual, por ejemplo, que llevas con el aire que el que llevas con el agua. Uno está más centrado en el conocimiento, en el saber, en el aprender de una forma más teórica, y el otro está más centrado, por ejemplo, en lo que viene siendo el sentimiento, el camino del agua, el camino de las emociones. Entonces, eso ha sido lo que yo he querido identificar. Por ejemplo, el fuego lo he tratado mucho por la acción, pero también el aprender a decir que no. La tierra, he hablado mucho de la pérdida, aparte de que he hablado de muchas otras cosas, ¿no? Pero del final de los ciclos, las pérdidas y la muerte, porque es un gran tabú la muerte, la gente no habla de ello. Incluso dentro de las creencias paganas, que somos tan así de la muerte y que hablamos tantísimo de los ancestros y demás, sigue siendo un tabú a estas alturas de la película. Entonces, ¿por qué no vamos a hablar abiertamente de los tabús que tenemos? Entonces, bueno, nos has comentado ya algunas de ellas. ¿Qué características vamos a conocer de los elementos respecto a nosotros mismos? Depende mucho de cada elemento, claro. Como decía, el aire es el aspecto más intelectual. Hay mucha gente en el mundo pagano y en el mundo mágico que se centra mucho en el aire. Es perfecto. Está muy bien porque hay un momento en el que uno tiene que centrarse en aprender, leer, etcétera. Pero hay momentos en los que uno tiene que pasar a la acción y tiene que centrarse en el fuego y tiene que hacer otras cosas que no sean simplemente hacer cosas de boquilla o hacer cosas o aprender por aprender, que está muy bien, aprender por aprender, que a mí me encanta. Pero bueno, saber por saber está bien, pero luego si no lo pones en marcha, chico, ahí se queda. Pues, exactamente. Entonces, eso es lo que he querido que la gente vea de los elementos con respecto a ellos mismos. Una cosa que el otro día salió en otro programa de radio en el que estuve es el tema de la inteligencia emocional, que está ligada al agua. La inteligencia emocional, muy poca gente sabe lo que es. Yo supe de lo que era porque por el trabajo, qué tipo de trabajo que tengo, me dan cursillos de estos de tienes que aprender a tratar con mucha gente, ¿no? Y a mí personalmente me viene muy bien porque yo creo que siempre que tienes que tratar con gente, con grupos grandes y con gente así, grupos de trabajo en general, tienes que aprender a manejar tus propias emociones, no siempre te van a decir las cosas que quieres oír. Entonces hay que saber gestionar las emociones. Esa ha sido una de las cosas que he querido hablar en el tema del agua. Luego, en el tema de la tierra, y esto se lo debo a un amigo mío, porque un día me dijo, te veo muy difusa, creo que deberías trabajar con la tierra. Me dijo que la tierra estaba para poner límites, que él ponía límites usando la tierra. Y es verdad, tú cuando piensas en un límite natural, piensas en una montaña. Eso es muy difícil de pasar. Pues cómo establecer límites, cómo establecer esas montañas a nuestro alrededor, pues esa forma de decir hasta aquí, ¿no?
y este es mi territorio y estas son mis cosas y estas son mis decisiones. Eso es lo que creo que la gente puede encontrarse cuando lea de los elementos con respecto a ellos mismos en el libro. ¿Y hablas también de los espíritus de la naturaleza? ¿Cómo los tratas? Sí, hablo de forma sucinta con los espíritus de la naturaleza y de hecho en la parte de magia de cada elemento está muy centrada en lo que viene siendo la relación con los espíritus de la naturaleza. También de aprovechar la energía del elemento. Pues hay un ejercicio que propongo que es crear un cazador de sol, por ejemplo, porque bueno, pues es una forma diferente de traer la luz, que es el fuego, a nuestra casa. De tal manera que no me quedo solamente en las hadas, los silfos, las salamandras y tal, que ya hablo Paracelso de ello. Es que si queréis un libro de gente mágica, gente pequeña, hay un libro muy bueno que es el libro de Paracelso, de verdad, que puede ser para mucha gente un poquito denso. Yo no quería centrarme mucho en ese libro porque creo que ya está todo dicho. Entonces hay que verlo de una forma diferente. Si tú puedes hacer un altar elemental, por ejemplo, esa es una de las cosas de las que hablo, pero la relación con los elementales es una relación total y completamente personal. Entonces cada persona tiene una forma diferente de acercarse a eso. Doy algunas pautas, pero luego no quería que la gente se encontrara con que les estaba poniendo vallas o les estaba poniendo límites con respecto a qué era lo que podían hacer con los espíritus de la naturaleza. Simplemente les digo, mirad, tenéis que tratarlos con respeto, como si fueran vuestros amigos muy queridos, y ya está, no hay que darle mucha bola. También decía, y me gusta mucho decir últimamente, sobre todo desde que encontré eso, mi propia voz, ¿no?, que no hay que tratarlos con miedo, como las divinidades, hay que tratarlos con amor, hay que tratarlos con cariño, hay que tratarlos con respeto y no hay que tenerles miedo. Entonces, que sí que es verdad que se dice, es que tienen una moral diferente a la nuestra. Es cierto, tienen una moral diferente a la nuestra, pero bueno, mientras cada uno esté en su casa, Dios se la ve a todos, como decía mi abuela, pues aquí todos nos llevaremos bien. Entonces, la forma en la que he querido aproximarme a esos espíritus de la naturaleza ha sido mediante otras actividades, pero proponiendo a la gente que si necesitan tratar con las sílfides, las no sé qué, las no sé cuánto, lo puedan hacer perfectamente, sepan cómo montar su altar elemental, sepan cómo meditar, hay muchos ejercicios además para conectar con ellos, sepan cómo hacerlo, pero dejándoles a ellos espacio para que desarrollen esas relaciones. Vale, y ya lo hemos hablado un poco, ¿no?, con lo que llevamos de entrevista y tal, sobre los contenidos que vamos a encontrar en el libro. Uh-huh. O sea, hay ejercicios, técnicas, información sobre las herramientas, por ejemplo. Sí, he intentado además que hubiera mucho ejercicio, mucha reflexión, muchas técnicas, mucha meditación sobre todo, porque nos viene bien a todos de vez en cuando parar un poquito el coco y decir, voy a meditar, voy a centrarme en esto, qué es lo que quiero atraer tal, bueno, pues me pongo mi mente, la pongo en sintonía con lo que quiero atraer. Hay muchas actividades que se pueden hacer hasta con niños, de tipo, pues no sé, voy a crear un avivador de plumas. Eso creo que no lo metí al final, pero creo recordar que sí que estaba el cazasueños. En fin, que hay muchas cosas que se pueden hacer simplemente por divertirse. Y información sobre las herramientas, por supuesto, ¿no? Información sobre altares, por supuesto. ¿Qué es importante el altar? ¿Por qué? Porque hay que crearlo, o se le crea cuando quieres empezar a centrarte en una cosa, en una actividad. Es una forma de ponerte a trabajar en algo. Bueno, pues sí, se da toda una serie de pautas, o más que pautas son consejos, porque ya he dicho que no quería que la gente se sintiera mal o dijera esto está hecho de la forma incorrecta, sino que dijera, vale, aquí los hardware le pone aquí, así de esta forma, yo lo voy a hacer de otra. De hecho, me harto de decir en el libro eso de esto es como yo lo hago, pero luego tú lo puedes hacer de otra forma. Porque creo que es importante que la gente encuentre su propia voz, su propia historia, sus propias cosas, ¿no? Que yo no lo sé todo, que no soy aquí nadie para definir nada. Entonces creo que era importante poner cosas que no dijera, oye, tú lo haces tú todo solo, ¿vale? Adiós. Sino que te encontraras en el libro una persona que lo había trabajado, que vieras un ejemplo, pero que luego tú tuvieras toda la capacidad y toda la tranquilidad de decir, bueno, pues voy a experimentarlo de otra forma. Eso es lo que podéis encontrar en el libro. Yo creo que
con eso me parece que os podéis hacer una idea bastante clara de qué va todo, de qué va la magia de los elementos. La magia de la práctica está en eso, ¿no? En que hasta que tú no lo haces, hasta que no completas el círculo, hasta que no lo vives, pues poco vas a aprender. Es un poco lo que comentabas antes, ¿no? De ir coleccionando tratados, ideas y que se quede todo pues en el mundo del aire y no llegue a pues a los otros ramos, que también son interesantes. Nos has hablado un poco del proceso, del libro. ¿Cómo ha sido el proceso de escribirlo a publicarlo? ¿Te has encontrado con alguna sorpresa por el camino? Me he encontrado con muchas, porque, bueno, pensaba que el libro, yo en principio pensaba que el libro iba a ser, pues, pesado, porque tenía muy pocas esperanzas, como me habían pasado tantas cosas y el camino hasta que lo he publicado ha sido tan duro y tan largo, no estaba muy segura de si iba a encontrar quizá la reconciliación entre mi querido yo del pasado y mi querido yo del presente. Entonces he tenido que pasar toda una serie de correcciones y de reconciliaciones conmigo misma y con cosas que había dicho en el pasado, y también de cambiar cosas que no me gustaban. Ha sido una sorpresa, por ejemplo, ver cómo a la gente a la que le pasaba el manuscrito me lo ponía súper bien, porque yo tenía como mucho miedo. Siempre se tiene un poquito de miedo al fracaso en todos los aspectos. Siempre que salimos de la zona de confort es muy difícil no hacerlo sin un poquitín de miedo. Es incluso sano, yo creo. Así que cuando empecé a ver el feedback tan positivo, dije, creo que esto ha funcionado, ¿no? Creo que por fin he encontrado lo que yo quería. Luego, además, muchas veces lo leo y digo, pues sí, verdaderamente es lo que yo quería, era lo que yo necesitaba hacer en ese momento. El proceso, así, ya decía, el proceso ha sido larguísimo. Luego, hasta publicarlo, la verdad, ha sido más duro tenerlo hecho y no poder sacarlo que hacerlo en sí. Porque el libro llevaba ya hecho bastante tiempo, llevaba listo mucho tiempo. Además, yo he tenido unos cuantos problemas personales, aparte de que nació mi hija, todo eso. Mi padre, se enfermó con un cáncer. Entonces, en el proceso de publicar el libro, que iba a salir originalmente en octubre, al final lo tuvimos que retrasar hasta principios de febrero, precisamente por eso, porque había habido una enfermedad familiar, habían pasado un montón de cosas y demás. Y me he encontrado con esa sorpresa, ¿no? De que el proyecto, yo que soy súper cuadriculada para mis proyectos y que tienen que salir todos a tiempo, me encontraba con que no podía. Pero bueno, dije, mira, si el destino me lo pone de esta forma, que me lo ponga. Ya está, algo tendré que aprender de esto. Y la verdad es que estoy contenta. A pesar de la enfermedad de mi padre, se ha recuperado muy bien. Y luego también he tenido algo de tiempo para disfrutar de mi hija, ¿no? Porque yo ya soy conocida por trabajar a una velocidad y con un ritmo muy difícil, y la verdad es que a pesar de los pesares y a pesar de todo lo que pasé y las lágrimas que vertí, todo eso, ¿no? Porque veía que una de las personas a las que más quiero en el mundo, pues que así se me va, ¿no? Sí que es verdad que me ha hecho pensar mucho en que quizá tenía que parar un poquito el carro y que tenía que centrarme mucho más en lo que había alrededor que en sacar muchas cosas adelante o en que hacer muchas cosas, ¿no? Por la comunidad pagana aquí. Quizá yo estaba antes, cosa de la que antes no me daba cuenta. Así que esa ha sido mi sorpresa. No ha sido tanto el proceso de publicarlo y demás, sino el proceso o lo que ha habido en medio, ¿no? Todo lo personal que ha habido en medio y que me ha pasado. O sea, es digamos la culminación de toda una serie de aprendizajes más allá del libro en sí mismo. Sí, ha sido un camino entero, ¿eh? El libro ha sido un camino entero. Perfecto. ¿Y dónde podemos encontrarlo? El libro está disponible ahora mismo en Amazon, tanto para Kindle como en tapa blanda. O sea que lo podéis comprar tanto para los que tenéis el Kindle formato electrónico o los que tenéis os gustan los libros en físico. A mí me encantan. Lo tenéis en tapa blanda. Son 260 páginas con todo mi amor y mi corazón. ¿Y sigue vigente la posibilidad de tener un ejemplar de prueba para un fragmento de prueba para los suscriptores de la lista de correo de 13 lunas? Sí, en principio estoy ofreciendo el capítulo 3, que es uno de los capítulos que yo creo más sobresalientes del libro.
no es, como decía antes, como el libro se puede leer, a veces hago referencia a cosas que se han dicho antes, especialmente en la primera parte, que son los primeros 4 capítulos. Yo estoy ofreciendo el 3, a veces hablo, como ya he dicho antes, no sé qué, no sé cuánto, pero es totalmente, se puede pasar de esos 2 capítulos, como lo he hecho con esa libertad, o queriendo dar esa libertad al lector, se puede leer el capítulo 3 perfectamente. Y nada, yo era por también la cosa de ofrecer un capítulo de prueba, era porque creo que hay que ser muy honesto con lo que se ofrece. Yo quería que todo el mundo tuviera la oportunidad de leer qué es lo que Hardware hace, o qué es lo que Hardware, qué es aquello en lo que Hardware dice que está trabajando, ¿no? Y que no hubiera trampa ni cartón, es decir, aquí estoy yo, sin nada más, o sea, ni siquiera la sacerdotisa, ni siquiera la correliana, nada, o sea, Hardware, tal y como, detrás del cristal, le quitas el cristal y ahí está ella, ¿no? Quería que la gente tuviera la oportunidad de, no de leer a la sacerdotisa, de leer a la persona, y de saber qué era lo que piensa la persona, y de saber qué ha sido lo que le ha pasado a la persona hasta que ha conseguido publicar eso. Que ha sido, como decía, todo un camino, todo un periplo, ha sido bestial todo lo que me ha pasado hasta que lo he podido publicar, ¿no? Pero sobre todo hacer llegar a la gente que la magia no es para tanto. De hecho lo digo en ese capítulo, ¿no? Hablo por ejemplo del trance y digo, el trance está sobrevalorado, ¿no? Y lo digo así y no me despeino. ¿Y por qué? Pues porque le damos a la gente como un halo esto de misticismo súper wow, ¿no? Que nos vamos a morir. Y al final somos personas normales. Entonces eso era lo que yo quería hacer, desmitificar la figura de los sacerdotes, las sacerdotisas que practicamos magia. Es verdad que hay un misterio detrás, pero es que el misterio está dentro de uno mismo, no está fuera, en realidad. No lo tiene nadie, lo tienes tú, no lo tiene un gurú. Así que esa es la razón por la que sigo ofreciendo el capítulo de prueba, pese a que ya ha pasado tiempo desde que publiqué el libro. Bueno, yo lo agradezco bastante porque la verdad es que es, como tú dices, no es un gesto muy sincero también para que la gente sepa que se va a encontrar cuando lee el libro. Y también pues no es crear un misterio en torno al libro, sino precisamente es, mira, te dejo un trocito, lo lees y si quieres más, pues lo pides y ya está. Claro. Bueno, Hardware, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Nada, a ti. Si quieres decir algo a nuestra audiencia sobre el libro, sobre el proyecto, lo que sea. Bueno, pues nada, que sobre todo quiero dar las gracias, y quiero dar las gracias públicamente a una persona que ha sido clave en todo esto, que es mi amigo Numendelos, que ha sido el que ha estado haciendo las veces de editor, corrector y a ratos también Kleenex, el pobre, porque bueno, pues este libro me ha dado muchos dolores de cabeza y a él le debo mucho. La magia de los elementos tiene un trocito de él también, sobre todo al final en la Tierra, porque yo estaba un poquito desconectada con todo lo que había pasado. Y bueno, el libro es mío, pero tiene mucha gente detrás, tiene gente que ha hecho posible que se haya publicado, tiene gente que ha hecho posible que tenga dibujos y que tenga ilustraciones. Sí es verdad que tiene mi voz, pero también es cierto que tiene mucho de otras personas que han estado ahí, que están calladas, que no dicen nada y que quizá algún día sepamos de ellas, quizá no, pero para mí son la gente más importante del mundo, porque es la gente invisible. Yo quizás salgo en medios, yo quizás salgo en cosas, hablo de más, sí, publico libros, ok, tienen mi nombre. En realidad no solo soy yo. Entonces quiero que lo tengan en cuenta todo el mundo, ¿no? Que no soy solo yo, que esto no es, bueno, pues Hardware publica un libro, ¿no? Esto es Hardware y un montón de gente lo da todo, ¿no? Porque cree en algo y porque cree que puede hacer bien a la gente. Así que nada, que quien quiera trabajar conmigo en algo, que ya sabe que estoy dispuesta a cualquier cosa con tal de que sigamos juntos un sueño y que siempre hay que pensar y hay que apostar por los sueños de uno. Este era mi sueño y aquí está. Pues muchas gracias por, como te decía, por la entrevista, gracias por todo lo que nos has dicho de tu libro, porque ya vemos que no es un simple manual, no es voy a poner en orden unos apuntes, sino que realmente hay un viaje vital detrás, hay una intención, hay todo ese conjunto de personas, ¿no?, que han posibilitado que esta obra, es una obra, sí, viera la luz.
Y bueno, gracias por supuesto por estar una vez más con nosotros, Harwe. Muchas gracias a todo el equipo de Encrucijada Pagana, que sois unos soles. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Si os ha parecido interesante lo que habéis escuchado, en Encrucijada Pagana vamos a celebrar la primavera sorteando un ejemplar del libro de la magia de los elementos. Y para entrar a participar en este sorteo tenéis que entrar en nuestra página de Facebook de Encrucijada Pagana y allí encontraréis una imagen en la que estará la portada del libro de la magia de los elementos, que debéis darle un like, ya haberle dado un me gusta a la página de Encrucijada Pagana y luego tenéis que compartir esa imagen. El sorteo se abre hoy y tenéis tiempo hasta el día 1 de abril. El día 1 de abril cerramos el cupo y Eris decidirá un ganador. One, two, three, four. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que nuestra emisión haya sido de vuestro agrado y damos las gracias, como no, a nuestra matrona Eris por su espléndido tutelaje. Damos las gracias también a todos los oyentes que nos seguís desde iVoox, desde Sardañola Radio y desde nuestro canal en YouTube, que ya hemos empezado a actualizar. No habíamos podido actualizarlo hasta el momento por unos problemas con nuestro ordenador, pero bueno, ya está resuelto y a partir de ahora pues intentaremos ponernos al día con todos los vídeos que os debemos. Como no, recordar que nuestras vías de contacto siguen abiertas en encrucijadapagana@gmail.com o en nuestra página de Facebook a partir de un mensaje privado. Recordaros que nos podéis encontrar la próxima semana aquí en Encrucijada Pagana, en este peculiar cruce de caminos. ¡Hasta pronto! Crude stew, do you fear it, apple bloom? Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday